Hola chicos, muy buena tarde, bienvenidos a nuestra sesión número 7. En esta ocasión estaremos revisando las características de la lectura exploratoria, qué es, para qué sirve y cómo elaborarla. Trabajaremos con dos textos de un escritor mexicano llamado Óscar de la Borbolla. Pues bien, iniciemos. La lectura exploratoria consiste en aprender a leer de manera selectiva. Y te preguntarás, profesor, ¿cómo voy a aprender a leer de manera selectiva un texto? Pues bien, recordemos que la lectura exploratoria tiene como objetivo explorar un texto y eso lo puedo hacer rápidamente. ¿Cómo voy a explorar un texto? Pues voy a desarrollar tres habilidades: ojear, examinar y relacionar. ¿Qué voy a ojear y también examinar? Los elementos paratextuales, el primer, el último párrafo y la primera oración de los párrafos intermedios. De esta manera, también tengo que ser capaz de dudar de estos elementos paratextuales, identificar idea principal, intención comunicativa y palabras claves en el primer párrafo, en el último y en los párrafos intermedios. Pero lo más importante es que yo pueda llegar a suponer. Si yo hago una lectura exploratoria y no llego a una suposición, he fallado como lector explorador, porque lo importante es que yo pueda elaborar una hipótesis de lectura, es decir, que yo pueda suponer el contenido del texto, pueda explicar de manera llana y tranquila de qué tratará el texto. Sin embargo, para los propósitos de mi asignatura, a mí me gusta concebir la lectura exploratoria como hipótesis materializadas en preguntas de comprensión, es decir, preguntas que me ayuden conforme yo voy leyendo el texto de manera detenida a esclarecer los elementos importantes del texto, es decir, la idea principal, la intención comunicativa y las palabras claves. De esta manera, yo voy a leer de manera exploratoria cuando ojeo y dudo de los elementos paratextuales, como las negritas, las frases entrecomilladas o las palabras resaltadas. Cuando soy capaz de reconocer, por ejemplo, las imágenes, el título, los subtítulos y las viñetas. Entonces, recorro mi texto a partir de los elementos paratextuales y dudo por qué el autor puso en negritas esta frase o esta palabra, por qué las puso entre comillas, por qué las resaltó, qué me está diciendo la imagen sobre el título o sobre los subtítulos, por qué en las viñetas hay información que se está escalonando o se está resaltando. Ya que ojeé los elementos paratextuales y dudé de ellos, entonces ahora sí puedo pasar a examinar y también identificar. Para ello voy a leer el primer párrafo, el último y también la primera oración de los párrafos intermedios. Es muy importante que la información que yo lea en el primer párrafo y en el último la vincule con la que hay en el título y los subtítulos. ¿Por qué? Porque en el primer párrafo debo de ser capaz de encontrar la intención del texto, es decir, ¿para qué fue? ¿Cuál es la finalidad del texto? Informar, persuadir, entretener, expresar emociones o sentimientos. Y también debo de ser capaz de localizar la idea principal en el último párrafo. Para ello también me tengo que ayudar de el título y los subtítulos y los elementos que hayan sido destacados en todo el texto. Cuando yo lea la primera oración de los párrafos intermedios, tengo que ir reconociendo algunas palabras. Todavía no las voy a denominar palabras clave, pero en mi lectura van a ser palabras claves. ¿Por qué? Porque una vez más las voy a ir relacionando con el título, los subtítulos y con la idea principal y la intención del texto que teóricamente ya reconocí. Por último, tengo que llegar a lo más importante. Debo de relacionar los elementos paratextuales, la intención comunicativa y la idea principal con mis palabras claves. Es decir, esto que fui encontrando, debo de ser capaz de materializarlo en una hipótesis de lectura. Es decir, preguntas de comprensión que me ayuden a mí a ser más cauteloso cuando estoy leyendo mi texto. Vamos a realizar una lectura exploratoria. Si recuerdas, dijimos que primero tenemos que ojear y dudar de los elementos paratextuales. El primer elemento paratextual que me encuentro es el título. Después me encuentro una oración que está en negritas y que por supuesto está destacada. Sigo leyendo, no encuentro más palabras en negritas, tampoco entrecomilladas, no encuentro viñetas.
y encuentro aquí otra vez negritas y un elemento que está como pie de página. Entonces si aquí ya me había dado este elemento, pues por supuesto que lo tengo que observar. No encuentro otro elemento. Ya terminé de hojear. Ahora tengo que dudar. El título me dice dónde vivir. ¿Por qué alguien pone en duda la capacidad para vivir en un lugar? Quizá porque ese lugar no es confortable, no es ideal. Y entonces aquí lo relaciono con esto y aparece un elemento que tendría que también ponerme a pensar: hipócrita. Entonces, ¿por qué no puedo vivir aquí? Porque este mundo es hipócrita y entonces ya no se vuelve un lugar confortable. Pues bien, ahora otro de los elementos paratextuales que yo tenía que observar es el pie de página, y entonces aquí me encuentro que tengo un autor que se llama Óscar de la Borbolla. Aquí tenemos el título de su texto. Me dicen que esta lectura se encuentra publicada en Sin embargo MX, Periodismo Digital con Rigor. Entonces puedo suponer que Sin embargo es el título de un periódico digital, y si tengo curiosidad lo puedo consultar en el siguiente link. Entonces, si no conocen el periódico de Sin embargo, pueden darle clic y hojear. Me parece que es una alternativa de información que les podría abrir un panorama distinto. Pues bien, ahora tengo que hojear otros elementos. Si ustedes recuerdan, ya tengo que examinar y también identificar. Y para eso tengo que hacer una lectura donde tengo que reconocer el primer párrafo, y ahí voy a ubicar la intención del texto, y también tengo que leer con detalle el último párrafo para ubicar la idea principal, y después tengo que también leer la primera oración de los párrafos intermedios para buscar las palabras claves. Tengo el primer párrafo que dice: el mundo es peligrosamente claro, su transparencia es aparente, uno llega a él y supone que los demás son como se muestran, afables, buenas personas, sinceros, y a veces lo son, pero no siempre. Con el tiempo uno aprende a no fiarse, a ir por la vida con la guardia de la desconfianza en alto, pues aunque pueda recibirse innumerables pruebas de lealtad, más tarde o más temprano sobreviene casi fatalmente la decepción. Ahora, ¿sabemos por qué se pone en duda la confortabilidad de la estadía para vivir? Porque el mundo es hipócrita. ¿Por qué? Porque el mundo es peligrosamente claro, su transparencia es aparente. Entonces, el mundo no es transparente. ¿Por qué? Porque más tarde o más que temprano nos va a decepcionar. Entonces, con base en esto, yo puedo decir que la intención del texto, hay una función apelativa, y entonces el objetivo del texto es convencerme. ¿De qué me va a convencer el autor? De que el mundo no es transparente. Tarde o temprano nos va a decepcionar. Por eso el mundo es hipócrita, porque tarde o temprano nos va a decepcionar. Entonces aquí yo ya tengo la intención del texto, que es convencerme. Al identificar esta función apelativa, yo también ya sé que estoy ante un texto argumentativo. Porque lo importante no va a ser la información, sino los argumentos o las razones que me dé el autor para verificar que evidentemente en este mundo hay hipocresía y por tanto es difícil vivir en él. Pues bien, vamos a la última oración. Aquí tengo que identificar la idea principal, pero recuerden que tengo que relacionarla con mi título, con mi subtítulo y con lo que yo encuentre en él. Aunque también es cierto que hay mundos literarios completamente parecidos a nuestro mundo y en los que uno como lector entiende nada, quizá el ejemplo más claro sea Kafka. De ahí la angustia que suscita en nosotros la vida de José K. Hoy no sé si aventurarme dando un paso hacia la calle o si meterme en el confortable mundo que me ofrece un libro. Ahora hemos comprendido por qué el autor inició su texto con una duda. ¿Cuál es la duda? Que hoy no sé o no sabe si dar un paso hacia la calle o si aventurarse en el confortable mundo que le ofrece un libro. Entonces hay un mundo literario que parece mejor. Entonces,
¿Dónde vivir? ¿En el mundo literario o en el mundo lleno de hipocresía? ¿Cuál es mi idea principal? Entonces mi idea principal la voy a colocar en color azul porque yo ya tengo elementos para poder encontrar mi idea principal. El mundo es hipócrita. Hoy no sé si vivir en él. Entonces ahí yo tengo mi idea principal. Vamos a ponerle aquí, idea principal. El mundo es hipócrita, hoy no sé si vivir en él. ¿Por qué? Porque el autor dice que quizá el mundo literario es más confortable y que quizá habría que escapar o vivir en él. Ahora me falta revisar la primera oración de cada uno de los párrafos intermedios. Entonces este es el primer párrafo, entonces aquí yo voy a empezar a localizar los párrafos intermedios. Los párrafos intermedios los voy a localizar a partir de este texto o a partir de este párrafo hasta este. Entonces tengo la primera oración y el mundo, y es que el mundo es hipócrita, dos caras, lleno de incertidumbres y ambiguo. Y entonces aquí ya tengo otra vez una palabra importante, hipócrita. Aquí esta es la oración que está destacándose acá, entonces ahí está una oración importante. Y luego en un círculo concéntrico más cerrado están las personas asiduas, los compañeros del trabajo o de la escuela, aquellos con quienes coincidimos en un bar o en alguno de los innumerables puntos de reunión donde las personas asisten, entre otras cosas, para conocer gente. Aquí, personas asiduas, que son las que tengo mayor contacto. Sabemos algo de ellos y poco a poco los vamos conociendo sin que ese conocimiento alcance jamás el grado de estar absolutamente seguros de que si son incapaces de darnos una sorpresa. Las personas asiduas son las que están en mi contexto. En verdad puedo meter el fuego por ellas y decir, nunca me van a dar una sorpresa, es decir, nunca me van a decepcionar. O esas personas asiduas con las que yo estoy conviviendo en mi círculo cercano, es decir, con mis compañeros de trabajo o escuela, o con los que voy a tomar una copa o voy a planear una salida para estudiar, ¿son hipócritas? ¿Son transparentes? ¿O en realidad su transparencia es aparente? Yo tengo elementos para ir dudando. El mundo infantil que parecía claro, cuando puerilmente dábamos por bueno lo que nos decían, termina por volverse opaco e indescifrable, y nosotros, por instalarlos en la suspicacia, esa forma de confesar que no somos capaces de leer el mundo, de entenderlo, pues son tantas las veces en que creíamos una cosa y resultó otra cosa. Entonces, el mundo infantil de los cuentos de hadas se ha transformado en opaco e indescifrable. Ahora somos incapaces de leer el mundo. Por eso el mundo no se vuelve un lugar habitable, porque es difícil de leerlo. ¿Por qué? Porque está lleno de hipocresía. Por eso es ambiguo, porque es difícil de leerse, está lleno de incertidumbre. Solo en los mundos hechos de palabras, en las novelas, uno entiende quién es quién, de dónde vienen y a dónde van los personajes. Entonces, los mundos hechos de palabras, ahí ya no hay ambigüedad. En el mundo literario no hay ambigüedad, porque uno entiende quién es el malo, quién es el bueno, por qué es malo, por qué es bueno, y uno puede comprender ahí. Quizá en el mundo es difícil entender quién es quién está jugando al bueno, quién está jugando al malo, por qué se vuelve o por qué se trastoca. Eso es complicado de leerlo en el mundo. Y pues ahí yo tengo elementos. Entonces, como lo ven, quizá yo ya tengo elementos para decir por qué el mundo es hipócrita, porque quizá las personas asiduas, las que me rodean, pueden decepcionarme. O quizá yo también puedo estar en el mundo infantil, en donde creo que ellas van a ser incapaces de decepcionarme. Pero lo que me doy cuenta es que el mundo es opaco e indescifrable, y entonces soy infantil. ¿Por qué? Soy incapaz de leer
el mundo. Y entonces la única alternativa que me queda es que el mundo hecho de palabra es distinto y quizá el mundo hecho de palabra es un mundo literario y ese mundo literario es confortable. ¿Se dan cuenta? Yo he leído rápidamente el texto y ya tengo elementos importantes. Reconocí mi idea principal, a partir de mis palabras claves tengo una suposición de lectura. Por supuesto que cuando regrese a leer el texto debo de ser capaz de reconocer algo importante. Ya con todo esto yo puedo hacer una pregunta de comprensión. De verdad puedo decir ¿por qué? Vamos a ponerla más complicada. ¿Por qué el autor considera que existe hipocresía en el mundo? ¿Cómo puedo convertir en confortable mi realidad? Entendido realidad como el espacio en el que yo me estoy desenvolviendo. Entonces, ahora el apunte de la presente sesión tiene que ver con que ustedes van a leer detenidamente el texto y van a dar respuesta a estas dos preguntas. ¿Por qué el autor considera que existe hipocresía en el mundo? ¿Y cómo puedo convertir en confortable mi realidad? La otra parte del apunte será realizar una lectura exploratoria en donde ustedes van a ubicar cuál es la función de la lengua presente en el texto y por tanto me van a decir cuál es la intención del texto. Me van a ubicar cuál es la idea principal, van a ubicar las palabras claves del texto y las van a relacionar para tener una hipótesis de lectura que se materialice en una pregunta de comprensión. Ese va a ser el apunte de la sesión. Trabajaremos un texto de Óscar de la Borbolla. En el apunte de la sesión del día para tener derecho a asistencia, debes de transcribir o copiar el mapa conceptual de la lectura exploratoria y ahora vas a ejecutar la lectura exploratoria del texto, el popurrí de las realidades. Me vas a identificar cuáles son los elementos paratextuales que identificaste, vas a decirme cuál es la intención del texto, cuál es la idea principal y cuáles son las palabras claves que encontraste al hacer la lectura exploratoria. Y por supuesto que me vas a decir cuál es tu hipótesis de lectura, es decir, cuál es la pregunta que te va a ayudar a comprender el texto a partir de los elementos que hojeaste, examinaste y que ahora estás relacionando en tu hipótesis de lectura. Si tienes alguna duda, me lo notificas, de lo contrario, entonces nos estaríamos leyendo y escribiendo en el transcurso de la semana. Recuerda entregar tus actividades en tiempo y forma y ponerte al día en los apuntes que te hace falta. Recuerda que están abiertos los links de carga para los apuntes 1, 2, 3, 4 y 5 y el apunte de la sesión pasada, que fue el sexto, cierra hoy. Entonces, por eso es importante que lo consideres. Si tienes alguna duda de la lectura exploratoria, me la comentas. La próxima clase daré las respuestas del apunte de ayer. No las di el día de hoy porque todavía algunos no lo han entregado, entonces no les puedo dar las respuestas. Y también la siguiente clase haré lo mismo que hice en el ejercicio de hoy, pero ahora con este texto, el popurrí de las realidades. Entonces, ponte al día con tus actividades y nos estamos encontrando la siguiente semana.